Viene. ¡Hey! Bien, continuamos aquí en Revista 110. Ya tenemos con nosotros a nuestros primeros invitados de hoy, el señor José de Paul Dominici, gerente general de Titulatec, y el abogado Teófilo Regús, para hablarnos de la participación de Titulatec en el caso de Los Tres Brazos. Les damos los buenos días y este programa es suyo. Bien, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, agradecerle su participación, a decirle a José de Paul que por fin se nos dio, que nos va a dar la versión completa, tanto que la hemos pedido y exigido en que ocurra, y por fin tenemos a José de Paul y al doctor Teófilo Regús que nos acompañan hoy, que nos van a hablar de todo este proceso tan cuestionado, tedioso, que hemos vivido en los últimos 2 años, más de 2 años, 2 años y pico, ¿verdad, de Paul? En República Dominicana, con lo que hablábamos de alianzas público-privadas, ¿verdad? Adelante, adelante, de Paul. Bueno, buenos días, amigos de Revista 110. Michelle, Cristino y Alonso y el amigo Julio Jacín, que tiene unas merecidas vacaciones. Saludos donde quiera que esté. Bien, como dice Michelle, realmente Revista 110, no sé si es la madre, la padrina o qué, pero este proyecto de titulación duró casi 4 años, desde 2014 hasta 2017 inclusive, teniendo presencia por lo menos una vez al mes, a veces era hasta semanal. Y el público recurrente de Revista 110 conoce perfectamente cuál es nuestro proyecto, porque hasta un spot de televisión se estuvo pasando por lo menos casi 1 año y medio, 2 años. Tengo una factura pendiente bien grande, pero un día de esto la pagaremos. Bueno, señores, voy a tratar de ser lo más comedido posible en función de llevar la información sin que se nos quede nada. Y esto nace porque ahora no venimos a promover, como fuimos 1000 veces a Revista 110, a promover las bondades del proyecto. Ahora venimos aquí como imputados en una acusación que se nos acusa de asociación de malhechores para estafar al Estado Dominicano, acorde, y de paso a los moradores de Los Tres Brazos. En ese sentido, debemos aclarar que nosotros nunca hemos hecho negocio ni con el Estado Dominicano ni con Colde. Y en el caso de los moradores de Tres Brazos, ellos serían los más indicados, e incluso creo que en esta semana fueron a diferentes estamentos, incluyendo la Procuraduría General de la República, pidiendo que este proceso se aclare porque realmente ellos están en un lío. Es importante, Michelle y el público en general, que anoten 3 fechas importantes. Año 2010, que fue el año donde se hizo la operación entre Infepa y Colde. Año 2014, es decir, 4 años después, que es la fecha en la que realmente... Un momentico, de Paul. Infepa es la empresa original de que usted no es accionista original que compra acorde los terrenos de Los Tres Brazos. Sí, ni original ni presente, simplemente tenemos una alianza estratégica que vamos a explicar. Ok, más. Pero en el 2010 usted no era parte de nada de Infepa y esa es la empresa que compra los terrenos. No solamente que ni siquiera conocía a ninguno de los propietarios ni principal ejecutivo, tanto de Colde como de Infepa. Entonces, en el 2014 hacemos una operación comercial entre iguales, de 2 empresas privadas. Llámese Infepa, Titulatec. Y otra fecha importante es el 2016, donde surge el decreto famoso. Es importante saber que nosotros iniciamos desde el 2012 un acuerdo de comercialización y venta del proyecto. Y para eso hicimos todo lo que se hace en una transacción nueva, que es un due diligence o debida diligencia del proyecto. Y conocer realmente en fondo la población de Los Tres Brazos. No vamos a mencionar todo lo que hicimos, desde montar una oficina furgón en el club de billeteros, buscar las gestiones bancarias, todo lo que hicimos hasta que llegara el título
fuera una verdad. Igualmente no vamos a mencionar aquí las visitas continuas que hicimos desde 2012 al Palacio Nacional, específicamente en el área del ministro administrativo, porque era la parte que tenía que ver con la titulación pública, ¿verdad? No con nosotros, simplemente era para fines de nosotros intercambiar ideas y colaboración. Ese tipo de visitas se sucedieron también con el director de titulación. Es decir, que desde el año 2012 hasta el 17 inclusive tuvimos siempre contacto y sin ningún tipo de interrelación, más bien de colaboración con el Palacio Nacional. Nosotros, cuando mencionamos el 2014, es donde formalizamos un acuerdo de negocio. Nosotros adquirimos el derecho a titular de un 50% de la producción que se hiciera en ese proyecto, para lo cual establecimos una alianza estratégica también, aparte de comercial, con Infepa, donde estaba claramente definido cuál era el campo de acción de cada uno. En el caso de Infepa, que es la propietaria de los terrenos en ese momento, su título también de Infepa, ellos se ocuparían de todo lo relacionado con compromiso con COLDE y, ¿por qué no?, llevando hasta el deslinde final de que nosotros íbamos a ocuparnos entonces del área de administración, comercialización y venta del proyecto y, ¿por qué no?, la gestión también de financiamiento. Para ello, logramos muchas fortalezas para el proyecto, como es hacer un contrato de fideicomiso con la Asociación La Nacional de Ahorro y Préstamo el año 2015. Un contrato de fideicomiso, ustedes saben, basado en la ley 189-11, un tema muy delicado y hay que reunir todos los requerimientos de legalidad y financiamiento y fortaleza económica para que una institución de esa calidad se meta en este negocio a financiar a gente que no estaban bancarizadas. Para ello nosotros facilitamos, dejábamos 100% del producto del préstamo depositado como un fondo de garantía hasta que la persona tuviera la facilidad de pagar. En ese año 2015 también es que tenemos los primeros títulos de propiedad. Y para fortalecer más la credibilidad en nuestro proyecto, los primeros títulos a las personas que ya habían completado su pago, lo entregamos en la misma jurisdicción inmobiliaria. Debo aclarar que no fue con participación de la registradora de títulos, porque está prohibido hacer la actividad de entrega de títulos masivos en la jurisdicción inmobiliaria. Nosotros simplemente pedimos un permiso, nos llevamos a Wencio, un camarógrafo de revista 110, por cierto, y ahí hay unos testimonios bellísimos. Entonces, en el pasillo de la jurisdicción inmobiliaria entregamos los primeros títulos y esas personas dieron testimonio que está grabado ahí en revista 110, en otro programa podemos verlo. A finales del 2015, estamos hablando en diciembre, conseguimos también un financiamiento del Banco de Reservas. El Banco de Reservas no solamente le dio gran fortaleza al proyecto, porque el Banco de Reservas financiaba al 1%, es decir, un 12% anual, y le financiaba el 100% a los moradores y a todo aquel que quisiera un préstamo adicional para remodelar su casa, para tirarle un segundo piso, lo que sea. Y lo más fuerte que dio el Banco de Reserva ya fue el respaldo a las pymes. Realmente el banco volcó todo su empleomanía relacionada con préstamos. En ese momento tenía un programa que se llamaba PESERLA, que estaba encaminado a bancarizar a la gente. Nosotros llegamos a bancarizar. Paul, una pausa, porque cuando usted dice que Titúlate llegó a hacer publicidad en diferentes medios promoviendo que la gente comprara su título, pagara su título. Sí. Lo más importante que tiene eso es que ese no era una cosa que se estaba haciendo escondido. Claro, claro. Y ahora usted menciona los financiamientos. Esas instituciones que participaron de los financiamientos, llegaron a otorgar financiamiento, la gente pagó, la gente recibió su título, los bancos pudieron inscribir las hipotecas sobre esos títulos, las instituciones financieras, y cuando se anuló el decreto afectó a esa gente también que ya habían comprado. Qué buena oportunidad tú nos das, Michelle, de eso. Mira,
no solamente con lo que formalizamos alianzas formales, vamos a llamarle, valga la redundancia, que fueron la Nacional de Ahorro y Préstamo a través de su fiduciaria y el Banco de Reserva, ahí financiaron también 8 instituciones, y en el cual la Asociación Cibao, la Asociación de Ahorro y Préstamo establecieron oficinas furgón, igualmente que el Banco de Reserva, que ya la del Banco de Reserva era más formal porque podían hacer las operaciones. Fíjense ese flyer, como le llaman, o brochure, llama, en un lado dice Banco de Reserva financia, titúlate, vende. Es decir, que ya nosotros teníamos la potestad de promovernos junto con el Banco de Reservas. Naturalmente, el Banco de Reserva duró 5 o 6 meses evaluando toda la documentación jurídica para hacer ese tipo de cosas, para que el banco tiene unas regulaciones tan estrictas como cualquiera de los otros bancos comerciales y quizá un poquito más. Las pymes fueron favorecidas porque en los 3 brazos, señores, estamos hablando de una población que es más grande que 5 o 7 provincias del país. Estamos hablando de que ahí hay más de 10.000 comercios. La mayoría son informales porque precisamente no estaban bancarizados. Nosotros ayudamos a bancarizar más de 1.000 y pico de personas sin que le costara un centavo al Estado Dominicano. Y en sí, Michelle, todos esos financiamientos se dieron. En el caso del contrato de Banco de Reserva, nosotros fuimos más lejos. Nosotros dijimos, banco, aparte de tu financiármele el 100% a los moradores, trata de no ser tan estricto, no me lo evalúe como si vivieran en Piantines, porque tú tienes una garantía que vale 10 veces lo que cuesta el financiamiento que está dando. Porque más o menos se financiaba un 10%, porque recuerden que nosotros lo que estábamos viendo era el derecho de la propiedad, no la propiedad es un bien que era fabricado por esas personas durante 30, 40 años. Inmediatamente tenía su título, esa unidad se le multiplicaba por 10. Entonces nosotros, el banco, de cada peso que tú me desembolses, déjame 40 centavos, es decir, un 40%. Y eso va a servir de garantía para el banco. No me puede ejecutar ni desalojar a ninguna persona que se atrase. Esto está escrito en el mismo contrato, de que cualquier persona que se atrase 90 días, que es la fecha donde los bancos mandan a alegar, se cobrara de ese fondo. Eso fue tan efectivo, Miguel, que el Banco de Reserva, a pesar de que cuando vino la debacle de decir que esos títulos eran falsos, que el titular era una compañía fantasma, yo pedí una certificación al Banco de Reserva, porque hay una gran población que otorgó su préstamo. Y esta certificación dice que al día de esa fecha, eso fue el año pasado, final del año pasado, no hay un solo cliente que esté atrasado. Es decir, que 100% eso, a pesar de que su título tiene un impedimento de comercializarlo, venderlo, y eso está pendiente en el famoso Tribunal Constitucional. De manera que sí, eso fue, como usted dice, Michelle, la banca tiene su financiamiento a varios moradores de los 3 brazos, no solamente para fines de comprar el título, sino también para mejorar su bien, sus mejoras. De Paul, y cuando usted menciona que entre el 2013 y el 2014, que todavía ustedes no habían firmado el contrato de comercialización con la compañía Infepa, pero que estaban haciendo el proceso de debida diligencia y viendo si todo estaba en orden, que uno vio, que ustedes analizaron los papeles, ¿quién le vende a Infepa? Yo veo que ustedes visitaron ministros, viceministros, encargados de titulación en el Palacio, la misma operación, yo tuve la oportunidad de verla, y cuando se vende Corde, porque una cosa es que si ustedes son una empresa irregular o que estaban haciendo algo mal, y otra cosa es si Infepa le vendió el gobierno de forma irregular, que si le vendió con precio barato, que si no lo firmó, pero todo eso yo vi que lo aprobó un consejo, el consejo de Corde no era solo el titular. Sí. Háblanos de eso y de las visitas de ustedes para que se quite un problema que hay de que esto fue una operación clandestina entre funcionarios y miembros del sector privado. Eso es importante explicarlo con un ejemplo simple. Realmente la misma comisión que se nombró informó
que el precio por medio de venta fue 1.140 pesos más o menos por metro cuadrado. Hacer un título costaba en ese momento entre 50 y 300 mil pesos. Los títulos eran un promedio. Nosotros íbamos a vender un título en 35 mil pesos, imagínense, por debajo del costo del deslinde. Realmente, lo primero que nosotros hicimos fue un estudio jurídico a través de una oficina de abogados de mucho prestigio, donde demostró que todo estaba correcto, donde vieron que la jurisdicción inmobiliaria tuvo que hacer para emitir los títulos tenía que cumplir con todos los requerimientos. Y eso tanto así que, por ejemplo, el mismo Estado Dominicano fue parte de nuestro cliente. Urbe, que es la encargada de hacer el teleférico, vio la gracia de Dios porque ya tenían todos los materiales, ahí no podían hacer las llamadas pilonas. Sin embargo, el arquitecto encargado del proyecto vio a Dios, nos lo dijo así mismo, cuando vio que nosotros teníamos los títulos debidamente legales y delimitados. El Estado Dominicano, para comprar, lo primero que hace es una apropiación de fondos y llenar todos los requerimientos, tanto del apropiar los fondos a través de la oficina de presupuesto, la Contraloría, y naturalmente ellos mismos hicieron una tasación. Y lo que nosotros estábamos vendiendo entre 1.000, un promedio de 1.100, mucha gente a 500, 800, dependía de la ubicación del terreno, igual que cualquier otro lugar del país. Urbe nos pagó a nosotros hasta 2.000 y pico de pesos por metro, pero ahí no es que está lo bello de este proyecto, sino que a gente que nosotros le vendimos a 1.000 y a 1.100 pesos máximo, le vendieron a Urbe a 5.000 y a 10.000 pesos por metro. ¿Por qué? Porque ellos tenían una mejora. Por ejemplo, donde está la estación del teleférico en Los Tres Brazos, ahí había hasta un supermercado. Es decir, que Urbe tuvo que pagarle, recuerdo como ahora, que una persona que le vendimos un solar en 350.000 pesos, Urbe le pagó 10 o 15 millones de pesos, no porque se lo sobrevaluara, sino porque ellos tenían ahí, casi todo el mundo tiene 2 niveles, 3 niveles, ahí había negocios, supermercados. No, le compraron el punto también. Compraron el punto, de manera que eso fue un gran negocio para los moradores de Tres Brazos. Bien, yo creo que está bastante claro la aplicación hasta donde llegamos, que fue hasta el financiamiento. Y yo quiero aprovechar al doctor Teófilo Regús, que por favor nos lo tomemos ahí. Doctor, con ese caso, Depol planteó la acusación cuando inició su participación, y la acusación de que ellos son parte, y ahora se hacen. Háblenos un poquito del proceso. ¿Qué recursos tienen ustedes? Veo que por un lado se habla de pedir la anulación del famoso decreto que prohíbe le pone la oposición a los títulos para su comercialización, y por otro lado el tema de la acusación que tienen de asociación de malhechores, el caso de su cliente José de Paul. ¿Qué ustedes están haciendo y cuál es la situación en este momento? Muchas gracias, sí, a los demás miembros del equipo por la oportunidad que nos brindan. Para dar respuesta a tu pregunta, en los momentos actuales el proceso se encuentra en la fase preliminar. Estamos inmersos en la audiencia preliminar. Es una etapa en la cual vamos a atacar la acusación de que ha sido objeto el señor de Paul. El Ministerio Público ha tenido el órgano acusador ha tenido mucho problema para cumplir con los trámites probatorios en lo que tiene que ver con la organización de las pruebas. Al día de hoy todavía las pruebas en toda su extensión han sido notificadas a la mayoría de los coimputados, de modo que estamos en ese proceso, y por vía de consecuencia todos los abogados, cada uno en defendiendo los linderos que le corresponden, pues están haciendo su trabajo. Mira, pero yo creo que es importante que también destaquemos, a propósito de la rigurosa intervención que ha tenido Depol, y un poco la ilustración de este tema desde el punto de vista jurídico. Y para ello
quiero hacer una inferencia con un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes en el día de ayer tuvieron una discusión o un contrato con los dueños de esa empresa que les regentan el espacio a ustedes para su programa. Y nosotros venimos en el día de hoy a comparecer a este programa para hablar específicamente de este tema. Supongamos que nosotros, que a José de Paul y a mí nos quieran vincular con las actuaciones que ustedes tuvieron en el día de ayer. ¿No les resulta que eso no es imposible? Le hago la pregunta a ustedes. Evidentemente que es imposible. Eso es lo que ha acontecido en el caso de José de Paul. José de Paul está siendo acusado de complicidad en desfalco, estafa y asociación de malhechores. Si ustedes se detienen en el análisis riguroso del relato que ha hecho José de Paul, resulta imposible retener esa acusación en perjuicio de Paul por razones de tiempo, modo y espacio. Ustedes saben que la complicidad, o deben saber Doctor, vamos a ver que parece que sea la imagen del doctor Teófilo Regús tiene un poquito de pruebas. De Polo, ¿estás conectado? Bien, continuamos con nuestra entrevista a José de Paul y Teófilo Regús. Bien, doctor, continúe por favor su exposición. Antes del corte yo le decía que con motivo de esa negociación que ustedes pudieron haber realizado o de ese malentendido que pudieron haber tenido en el día de ayer o la semana pasada, nosotros que comparecimos a su programa en el día de hoy, jamás podemos ser vinculados con esa actuación anterior. Eso es lo mismo que ha pasado en el caso del esposo. Cuando a José de Paul y a Titúlate se le pretende vincular como presunto cómplice de estos hechos penales, razones de tiempo, modo y espacio hacen que eso sea imposible. Obviamente, eso es una cuestión que en su momento habrá que discutirlo ante los tribunales, ante la jurisdicción competente, pero que efectivamente la razón está de parte de nosotros, en el sentido de que la complicidad como tal no es más que ayudar a otro a realizar un acto determinado. Entonces, ¿cómo es posible que 4 años después yo pueda haber ayudado a otro a realizar un acto? Acto que por demás, y eso le corresponderá a los demás abogados que están al frente de esos procesados, no se configura en los tipos penales de desfalco, estafa y asociación de malhechores. De modo que en lo que concierne al aspecto jurídico, nosotros entendemos, confiamos en los medios de prueba que tenemos, confiamos en lo catiflesco que es la acusación que ha sido objeto el señor de Paul, no obstante al sufrimiento que ha padecido en los últimos 2 años, tanto él como su familia, en ocasión de la acusación de que ha sido objeto. De modo que, doctor, hay un dato que nos daban en algunas participaciones que nosotros le hemos dado a las otras partes, ¿verdad? A las que opinan diferente y que hemos visto en la prensa. ¿Por qué hay algún vínculo entre Titulatec y la empresa Infepa, verdad? Que habla como de que en la forma de pago acorde participó Titulatec, pero eso no es fue un proceso posterior. ¿Dónde que se vincula? Porque por algo ponen a De Paul en ese momento de la operación. Es importante la pregunta que hace. Fíjate qué sucedió. José De Paul y Titúlate, como parte del precio que su negociación que realizó con Infepa, le hizo pagos en efectivo y en naturaleza. De modo que en esos pagos, como parte del precio del 50% que el señor De Paul habló anteriormente, que resulta que esos inmuebles todavía estaban a nombre del señor De Paul desde ese momento. Y lo que se hizo entonces fue
que de manera directa se hicieron en pago, es decir, el deudor, el acreedor en este caso INFEPA le dijo, mira, en vez de pagármelo a mí, págaselo a Corde. Y entonces se le entregaron a Corde, pero obviamente no tiene nada que ver con una vinculación directa, sino que es por cuenta del propio... Es a cuenta del acuerdo de pago que tenían los demás. Claro que sí. De modo que... Y esa es una operación completamente inmaculada desde el punto de vista jurídico. Ahí no hay nada de pecaminoso ni ninguna situación, porque tú puedes pagarle al deudor de tu deudor, y eso no es ningún inconveniente siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes. De modo que no hay ninguna posibilidad de vincularlo con la operación de la venta ilícita, porque eso es lo fundamental. Aquí el hecho fundamental que se está planteando es que supuestamente hubo una venta ilícita de parte de Corde a INFEPA, y eso es lo que ha generado los tipos penales que se han imputado a funcionarios públicos y a personas particulares. Bien, José, hay una parte, tenemos unos minutos, y yo quiero que, independientemente de la parte jurídica de todo esto, hay puntos que se hablaba, y yo sé que en este momento José de Paul, independientemente de que es representa Titulatec y está obligado a defenderse como tiene que defenderse. Yo no estaba en el momento de que la empresa le vende a INFEPA, ¿verdad? Ahora, se cuestiona mucho el proceso de la compra. Y te quiero preguntar, y yo sé que para ti es indistinto si se compró bien, si no se compró bien, el precio, la forma de pago, porque usted no estaba en ese momento. Usted simplemente entró después y validó una operación. Pero independientemente de esto, de Paul, la operación tenía que ir entre INFEPA y Corde, tenía que ir al Congreso o no, fue secreta o no, los precios, yo siempre digo que una cosa que está invadida no vale nada. Yo siempre digo, ¿cuánto te cuesta, cuánto tú comprarías un terreno que está invadido y que no tiene título? En cero, porque eso no tiene precio. Esos dos o tres cuestionamientos originales que no tienen que ver, pero que si a usted lo ponen en ese momento ahí adentro, sí tienen que ver con irregularidad de la venta. Aunque usted no está en ese momento, y es la forma más clara porque no estaba. Es cierto que eso tenía que ir al Congreso, es cierto que eso se compró de irregular, que no lo aprobó nadie, y es cierto que eso se compró regalado, a precio de vaca muerta, y hablen un poquito de la operación en sí. Sí. Como si usted hubiera estado ahí adentro. Bien, esas tres fases, realmente, como dije en principio, cuál era la responsabilidad de INFEPA y cuál era la de Titulatec, y nosotros pasamos del un tercer adquiriente de buena fe, pero lo del Congreso está claramente establecido en la presentación que han hecho tanto Corde como INFEPA, de que Corde fue constituida hace 50 años, 1966, y se han vendido todas las operaciones, ninguna ha ido al Congreso. Hay una certificación tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, indicando que ninguna operación de Corde, una de Fompel. Lo del precio, realmente eso fue debidamente aclarado por ellos. Y lo de que la operación fue secreta, realmente estamos de primer día hablando de nuestro proyecto. Pero hay un dato importante con eso que explicaba nuestro abogado Regú, con relación a la forma de pago Señores, hay un dato importante que no se ha hablado. El Estado Dominicano, a través de impuestos internos, ha cobrado más de 10 millones de pesos, porque cuando se hacen los traspasos, ustedes saben que hay que pagar un % entre la operación Corde y INFEPA. Ahí están a través de impuestos internos pagos. Pero esos 1000 y pico de personas que ya tienen su título en la mano también han pagado impuestos. Hay un dato que no se ha dicho que es muy importante. En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia condenó a Corde a través de Seguro San Rafael al pago de una indemnización de 140 millones de pesos. Y ustedes, Seguro San Rafael tenía 15 instituciones, entre ellas el Banco Central, Banco BHD, Superintendencia de Bancos, 15 instituciones
con un embargo de 20 años. ¿Y contaje cómo se hizo ese embargo? Con las propiedades que nosotros le entregamos como parte de la forma de pago, a pago en naturaleza, que a su vez Infepa se le entregó a Colde. Con eso se eliminó ese embargo ejecutivo que tenía 20 años, señores, y fue condenado. Es decir, que el Estado ingresó también ajeno, indirectamente, unos 140 millones de pesos que estaba condenado ya a través de la Suprema Corte de Justicia. Debemos ratificar aquí que la pregunta anterior es que el Consejo de Administración de Colde aprobó todas estas operaciones. Eso fue lo que más credibilidad le dio a nuestros abogados cuando hicieron el estudio económico, jurídico. De manera, señores, que nosotros entendemos que ahí ha habido de todo en el sentido de acusaciones infundadas, en función de que ahí todo lo que se hizo está bien hecho. Tanto la gente de Colde como Infepa lo hicieron bien hecho y nosotros mucho mejor, porque establecimos claramente cuál era nuestra responsabilidad y cuál era la responsabilidad de la persona con la que hicimos negocio. Bien, doctor Teófilo, finalmente, los pasos, ¿cuándo tendremos alguna conclusión? El caso de lo que tiene que ver con DEPOL está... Yo veo básicamente dos procesos. El caso de lo que tiene de DEPOL, que ya está ahora mismo, usted habló de fase preliminar, y el caso de la solicitud de ustedes de anulación del decreto de comercialización. Sí, mira, nosotros, un poco para eficientizar y ser activo y productivo en lo que tiene que ver con las diferentes defensas, hemos segmentado el encargo. Nosotros tenemos la defensa penal. Hay otros abogados que están a cargo del tema inmobiliario, así como también otros abogados que están a cargo del tema de la acción en declaratoria de nulidad y declaratoria de responsabilidad patrimonial por ante el Tribunal Superior Administrativo. De modo que en lo que a nosotros nos concierne, este proceso está previsto para continuarse el día 30 del presente mes ante el juez de la instrucción, y esperemos que comencemos ya a allanar el camino para acabar con este reacusi que supone la acusación que pesa sobre DEPOL y los demás coimputados. De modo que esa es el diagnóstico o la realidad que tenemos hasta el día de hoy, y solo esperamos que se puedan cumplir con todas las formalidades establecidas para que se allane el camino y podamos concluir en un término relativamente corto de esta fase. Bien. Señores, vamos a agradecer a José de Paul Dominici, presidente de la empresa Titulatec y gerente, y al doctor Teófilo Regús, quien es su abogado en la parte del proceso que mantiene José de Paul y Titulatec en la parte penal, ¿verdad? Correcto. Bien, vamos a agradecerle su participación en el día de hoy. Yo creo que está bastante claro. No hay mucho más que decir. Lo otro, esperemos a ver los acontecimientos. Hay datos ahí que son demasiado claros, sobre todo la parte de los financiamientos y de las fechas, que no hay mucho que discutir. Muchísimas gracias. Éxitos en este proceso, que ojalá y al final del tiempo, con el tiempo, ya se demuestre toda la verdad de lo que ha ocurrido con los 3 brazos y la titulación de estos terrenos. Muchísimas gracias, José de Paul y Teófilo Regús, por su participación. Pausamos.